No. Ah, con el Eduardo Guayo, ¿no? Ya, entonces, chiquillos, ¿qué vamos? Se supone que vamos a ver ahora en la cátedra. Vamos a ver segmentos, ¿cierto? Acuérdense, no sé si lo vieron así en el laboratorio, que en tanto el miembro superior como el miembro inferior, no es que uno cuando dice, hoy me duele el brazo, uno considera el brazo toda la extremidad, pero finalmente no es toda la extremidad, ¿cierto? El brazo es una parte del miembro superior, o es un segmento del miembro superior. Lo mismo que cuando uno dice, hoy me duele la pierna, no es la pierna completa, sino que es parte, la pierna es una parte del miembro inferior, es un segmento, ¿sí? Entonces, eso la idea nuevamente es diferenciar, ¿cierto?, desde dónde hasta dónde van. Vamos a ver algunos pasos de arterias, venas, nervios, ¿cierto?, tanto en miembro superior como inferior. Claramente, chiquillos, esto no se va a preguntar en la cátedra porque esto va a entrar en la segunda cátedra, que es del sistema cardiovascular. Por lo tanto, vamos a ver referencias solamente, para que vayamos identificando estructuras. Vamos a identificar estructuras óseas, articulares y musculares, ¿cierto? Y vamos a ver algunas aplicaciones clínicas en relación tanto al miembro superior como miembro inferior. Antiguamente se denominaba extremidad, ahora se llaman miembro superior e inferior. Así es la nomenclatura actual, ¿ya? Entonces, ¿qué les dijeron a ustedes cuáles son una de las funciones relevantes en este caso del miembro superior? Que vamos a comenzar por el miembro superior. ¿Qué me dirían ustedes qué relevancia tiene el miembro superior? La movilidad. ¿Ah? La movilidad. Movilidad, sí. ¿Qué otra importancia o qué otra función? ¿Ah? La extensión del brazo. ¿Cómo? La extensión del brazo. Sí, pero como función, no movimiento. Manipular, agarre, ¿cierto? Alcances. ¿Se imaginan ustedes sin miembro superior? No. ¿Qué pasaría? ¿Qué harían ustedes sin sus manos, sin ocupar los miembros inferiores, claramente? Pero, ¿lo harían de un día para otro? No, probablemente estarían 1 año, 2 años, incluso tratando de acostumbrar ciertos miembros inferiores a utilizarlos para manipulación. Porque finalmente eso hacen nuestros miembros superiores, manipular, ¿cierto? En cambio el miembro inferior lo utilizamos para desplazarnos, para poder, ¿cierto?, movernos, para poder, ¿cierto?, caminar o para poder sostener el peso, que son funciones distintas. Una y otra pueden cumplir la función viceversa, me refiero a que el miembro superior puede cumplir funciones del miembro inferior. Probablemente sí, si es necesario tendríamos que utilizarlo, o viceversa. El miembro inferior podría cumplir funciones del miembro superior, sí, pero tendríamos que acostumbrar, ¿cierto?, nuestro engrama motor, ¿cierto?, y nuevamente cambiar nuestro engrama. Entonces, todo lo que ustedes me dijeron, ¿cierto?, está correcto. Posee cierto rango de movimientos amplios, es por eso que podemos utilizarlos para generar alcances. Genera, ¿cierto?, nuestra mano está relacionada, ¿cierto? De hecho, el dedo pulgar es una falange o es una parte, ¿cierto?, del segmento de la mano que tiene gran utilidad. De hecho, nuestro pulgar nos ayuda a casi todos los movimientos que realiza la mano, sobre todo al agarre. Sin pulgar sería muy difícil el agarre. De hecho, para escribir lo utilizan para comer, ¿cierto? Lo utilizan para tomar un celular, para teclear con el celular. De hecho, muy pocas personas hacen esto, sino que todos ocupan, ¿cierto?, los pulgares. De hecho, el pulgar, las personas que pierden el pulgar, ¿cierto?, en un accidente laboral, es el dedo que más le pagan en relación a la mano. Y bueno, antiguamente yo les contaba a los chiquillos que muchos trabajadores se cortaban el pulgar intencionalmente para que les pagaran el pulgar, que era un poco raro, pero lo hacían. Y cosa que tiene de especial la mano, en este caso, que en realidad utilizamos principalmente la mano, ¿cierto? Dice ahí que es una actividad exclusivamente humana. Sí, porque la mano de hecho a nosotros nos ayudó a evolucionar, por eso aparece ahí como uno de nuestros antepasados, que probablemente era el Homo erectus antes del Homo sapiens, probablemente. De hecho nosotros somos Homo sapiens sapiens, porque somos hombres pensantes, esa es la diferencia de nuestros antepasados. ¿Y quién nos ayudó a ser Homo sapiens sapiens? Las manos.
Porque las manos nos ayudaron a utilizar ciertos utensilios y eso nos ayudó a pensar a qué hacer con esos utensilios y por eso evolucionamos. Hay algunos que todavía no evolucionan mucho, pero bueno, eso es un detalle. Son detalles. Son detalles. Ya, en relación a los segmentos, ¿cuántos segmentos tiene el miembro superior? 4. ¿Cierto? ¿Cómo se llama el primero? El cíngulo pectoral. También lo van a encontrar como cintura escapular. ¿Ya? Si es que lo ven en algún libro. ¿Y qué hueso compromete este cíngulo pectoral? La escápula y qué más. Y la clavícula. La clavícula, ¿qué tipo, morfológicamente hablando, qué tipo de hueso es? Largo. Morfológicamente es largo. Por su osificación se dice que es plano, pero lo vamos a, si les preguntan en la prueba, lo más probable es que le pregunten por la morfología, por la forma. Entonces es largo, ¿cierto? La escápula, plano, exactamente. Luego viene el segundo segmento, que es el segmento del Brazo. que compromete este hueso principalmente. ¿Cómo se llamaba? Húmero. Por lo tanto, el brazo está compuesto, este segmento está compuesto desde la articulación glenumeral o del húmero, del hombro, hasta la articulación, ¿cierto?, del codo. ¿Se acuerdan cuántas articulaciones tiene el codo en total? Porque 3, ¿cierto? ¿Cómo se llaman esas articulaciones? Si les digo, nómbrenme las articulaciones del codo. Húmero cubital, ulnar, húmero ulnar, húmero radial, ¿cierto? Y radio ulnar. Por lo tanto son 3. ¿Podría repetir, profe? Húmero ulnar, Sí. por medial, húmero radial por lateral y radio ulnar, que en realidad, ¿cierto?, tendríamos que decir específicamente radio ulnar proximal, ¿cierto? Porque también tenemos una otra radio ulnar, pero esta es distal, que está en relación a la articulación de muñeca. Lateral, había una media. Sí, media. Y estas 3 articulaciones, ¿de qué tipo son? Sinovial. Sinoviales, ¿cierto? Y ya si empezamos a preguntar por subtipo, la radio ulnar y la húmero ulnar, ¿qué subtipo será? Ya, troclear o condilia, que en realidad es lo mismo, ¿cierto? ¿Y qué movimientos permite esta articulación? Flexión y extensión, exacto. ¿Subtipo? Subtipo puede ser troquiliar o condilia, que permite los movimientos de flexión y extensión. ¿Sí? Ya, luego viene el segmento del antebrazo. El antebrazo, ¿qué huesos compromete? El radio y la ulna, ¿cierto? Aquí también, se genera una articulación entre ambos huesos. Sí, de hecho se generan varias articulaciones entre el radio y la ulna. Una proximal, de las epífisis proximales, otra de las epífisis distales y otra que se genera, ¿cierto?, entre ambos huesos. ¿Se acuerdan? Es de tipo fibrosa. ¿Se acuerdan que el subtipo? Sindesmosis, exactamente. Muy bien. Dígame. Sí, porque tengo muy pegado más cubitos de ulnar. Una cosa que no. Ya, sí, por ser primera prueba, se lo podríamos considerar bueno, pero ya desde el próximo año, cuando empiecen a ver, por ejemplo, análisis del movimiento, de mecánica, les van a hablar de ulnar todo el rato. Así que lo más probable es que ahí ya, y cuando usted tenga que ver a algún paciente o hablarle a algún paciente o algún otro profesional, que hablar con él. Y finalmente viene el segmento de la mano, ¿cierto? Que el segmento de la mano está conformado por distintos huesos, ¿cierto? Los huesos del carpo, que son de tipo, morfológicamente hablando, cortos. Los huesos del metacarpo, que son Cortos. Largos. Y las falanges, Largos. facilito, ¿cierto? Sí. Si vemos este brazo, ¿cierto?, en relación a su musculatura, en posición anatómica, toda la musculatura que está por anterior es de tipo flexora o extensora. Flexora. De hecho, todos los movimientos, ¿cierto?, en posición anatómica, siempre en posición, porque si yo me pongo en posición neutra ya no lo estoy viendo, ¿cierto?, como anterior y posterior, pero así sí. Flexora, ¿cierto?, y extensora.
De hecho, la mayoría de las patologías musculares o tendinias o del sistema musculoesquelético son en la porción anterior. De hecho, cuando ustedes trabajen y vean la mayor parte de las contracturas, desgarros, tendinopatías, etcétera, son en la cara anterior, porque es el movimiento que más hacemos, ¿cierto? O el que estamos acostumbrados a realizar. Por eso es que es tan fome trabajar músculos extensores, en general, en el cuerpo. Es fome trabajar músculos, porque no es el movimiento, ¿cierto?, natural que genera nuestro cuerpo. De hecho, es por un tema ya incluso embrionario, porque nosotros en la guatita de la mamá estábamos en posición, en una cifosis mantenida, ¿cierto? Estábamos en flexión. Y ese es el movimiento que acostumbramos a hacer, ¿cierto?, el ser humano en general. Es por eso que viene la tendinopatía, ¿cierto?, de la musculatura flexora al antebrazo, la contractura, ¿cierto?, de la musculatura al antebrazo que genera finalmente, ¿cierto?, una inflamación de los tendones, ¿cierto?, de esta musculatura. ¿Ya? Por lo general, entonces, ¿cierto?, esta musculatura por anterior es flexora y por posterior está la musculatura extensora. Lo mismo que me dijeron ustedes. Súper bien. Entonces, dentro de este círculo pectoral, ustedes me dijeron, ¿cierto?, que teníamos o estaba conformado por estos, hablando, ¿cierto?, de esqueleto, tenemos dos huesos, que es la escápula y la clavícula. La escápula. ¿Qué reparos óseos encontramos en la escápula de partida? ¿Cierto? Esto es una vista anterior y esta es una vista posterior. ¿Qué nos podrían preguntar en la prueba, por ejemplo, ¿cierto?, los márgenes? Margen superior, margen medial, ¿cierto? Margen lateral. ¿Qué otra cosa le podrían preguntar, ¿cierto?, en la prueba? ¿Qué reparos óseos tiene esta clavícula? Cosa importante, si lo vemos por posterior, ¿cierto? ¿Cómo se llama esta estructura? Que no sé si tiene número. La espina de la escápula. Y de la espina de la escápula, ¿qué es lo que nace? ¿Qué reparo óseo nace? ¿Qué cosa? De la espina de la escápula, ¿qué reparo nace hacia anterior? ¿Cómo se llama ese reparo? El acromio. ¿Ya? Por lo tanto, les podrían preguntar así también en la prueba, escrito. Pues les podrían preguntar de la espina, ¿qué reparo óseo o qué reparo anatómico nace de la espina de la escápula? El acromio, ¿cierto? Y el acromio, ¿por qué es importante? Que de hecho lo estamos viendo aquí por anterior y acá por posterior. Se ve principalmente por posterior. ¿Por qué es importante el acromio? ¿Qué es lo que genera? Una articulación, ¿cierto? ¿Qué es la articulación que se genera con qué hueso? Con la clavícula, ¿ya? Por lo tanto, esta articulación, ¿cierto?, que es la articulación acromio-clavicular, ¿cierto? Así se llama, ese es el nombre. ¿De qué tipo es? Sinovial. ¿Subtipo? ¿Subtipo? Plana, exactamente. Muy bien. ¿Subtipo? De hecho, sí, y si yo les pregunto, por ejemplo, porque estos huesos son ¿de qué esqueleto? ¿Del esqueleto apendicular o axial? Apendicular. Apendicular, ¿cierto? Y si yo les pregunto ahora, ¿qué hueso conecta el esqueleto axial con el apendicular? El esternón, en este caso sería la clavícula, ¿cierto? La articulación esternoclavicular. Esa es la articulación que une ambos esqueletos, ¿ya? Que también puede aparecer en la prueba. Entonces ya vimos que tiene una articulación, ¿cierto? Este acromio que articula con la clavícula y genera la articulación acromio-clavicular. ¿Qué otro reparo óseo importante tiene la escápula? Este cierto cachito que sale por anterior, que es el proceso coracoides, ¿cierto? ¿Para qué sirve el proceso coracoides? ¿Cuál es una de las funciones del proceso coracoides? ¿Qué es lo que llega ahí? Ligamentos. ¿Y qué más? Músculos. ¿Qué músculo, de hecho, tiene su nombre? El coracobraquial, exactamente. A este proceso coracoides, llega un músculo que está por la cara anterior, ¿cierto?, del húmero, y que llega a insertarse, ¿cierto?, en ese proceso coracoides. De hecho, que es el músculo, como dijo su compañero, ¿cierto?, el coracobraquial. ¿Y qué función tiene el coracobraquial principalmente en la articulación de hombro? ¿Qué movimiento genera si está por anterior? Flexión de hombro, ¿ya? Por lo tanto, uno de los músculos flexores de hombro es el coracobraquial, ¿sí?
¿Qué más genera flexión de hombro? ¿Qué otro músculo? Pectoral. Sí, parte del pectoral, pero el pectoral genera más movimiento, ¿cierto? De abducción y aducción. No. El bíceps braquial. Acuérdense que el bíceps, aparte de tener dos vientres musculares, que por eso se llama así, ¿cierto? Es un músculo biarticular. Cuando ustedes escuchen hablar de un músculo biarticular es porque cumple función en dos articulaciones. En este caso el bíceps genera a nivel de hombro, flexión de hombro, y a nivel de codo, ¿qué movimiento genera? ¿Solamente flexión de codo? Impronación o supinación. Supinación. El bíceps es uno de los principales músculos supinadores. ¿Y cuál es el movimiento de supinación si estoy en posición anatómica? En posición anatómica con la palma de la mano mirando hacia posterior. ¿Cuál era el movimiento de supinación? Supinación, posición anatómica, pronación, ¿cierto? Con la palma de la mano mirando hacia posterior. Por lo tanto, de hecho, para que se acuerden, y a mí también, sí, yo no me la aprendí de memoria, me la aprendí haciendo ejercicio solamente. Entonces, cuando yo iba al gimnasio, decía, ya voy a trabajar bíceps. ¿Cómo trabajaba bíceps? ¿Trabajo así bíceps o trabajo así bíceps? Así. ¿Así? ¿O solamente así? Así. Bíceps se trabaja así, se trabaja, ¿cierto?, en flexión, ¿cierto? Pero también se trabaja en supinación. Flexión y supinación. Flexión, supinación. O al revés, ¿cierto? Supinación, ¿cierto? Flexión y supinación al mismo tiempo. Por lo tanto, si ustedes trabajan flexión y supinación al mismo tiempo, porque aquí estoy haciendo flexión y aparte supinación, estoy trabajando principalmente bíceps braquial. Si yo quiero trabajar solamente flexión, músculo de flexor de codo, ¿cuál es el único músculo que genera solamente flexión de codo? ¿Cómo se llama el músculo que está debajo del bíceps braquial? El brachio radial. El brachio radial. Por lo tanto, el brachio radial, ¿cierto? No, de hecho no el brachio radial, perdón. El braquial. El braquial, el músculo braquial. Y ese es el músculo, ¿cierto?, que genera solamente flexión de codo. Y se puede trabajar de dos formas. Para sacar al bíceps de acción, que es lo que hago, ¿cierto? No supino. Por lo tanto, dejo mi articulación en posición neutra. Y ahí estoy trabajando solamente flexores de codo. Porque si yo quiero ocupar aparte un supinador, ¿cuál era el supinador? El bíceps. Ahí genero supinación. De hecho, si ustedes lo notan con su flexión, si hacen flexión ustedes y lo ponen el antebrazo en esta posición en supinación, sale mucho más el bíceps. Pero si ahora yo lo pongo en posición neutra, el bíceps se neutraliza y solamente trabajamos braquial. ¿Ya? Ya, ¿qué otra reparo anatómico tiene importante, cierto? La escápula. ¿Cómo se llama esta estructura, el número 4? La cavidad glenoidea. ¿Por qué es importante la cavidad glenoidea? Porque ahí se articula con la cabeza del húmero, ¿cierto? Por eso que la articulación de hombros se llama articulación glenohumeral. Por lo tanto, si en la prueba les ¿Se articula con qué? Nombre de la articulación glenohumeral. ¿Cuál es el tipo de la articulación? Sinovial. ¿Y cuál es el subtipo? Esferoidea. Súper. Glenohumeral. Glenohumeral. ¿O no? Con la clavidad. Gleno. Gleno. Ya. Glenohumeral. Humeral. Ya, y finalmente, chiquillos, esta escápula tiene ciertas fosas. Tiene 3 fosas. Una fosa que está por la cara interna de la escápula, que se llama fosa subescapular. Y 2 fosas que están en la cara externa de la escápula, que las podemos mirar por posterior, que están separadas por la espina, por lo tanto se llama fosa supraespinosa y infraespinosa. ¿Por qué son importantes esas fosas? ¿Qué es lo que se insertan ahí? ¿Qué músculo? Supraespinoso, infraespinoso, subescapular, que corresponden a los músculos del manguito rotador. Exactamente. Esos son los que más se lesionan en la articulación. Y es un cacho trabajar esos músculos.
bien fome radio, pero de hecho el músculo es solo porque en realidad no es que el músculo se lesione en sí, se lesiona, ¿cierto? O se inflama, como se genera contractura, se inflama los tendones del músculo y eso es lo que genera dolor. Y van a tener harta pega como quieres. Clavícula. La clavícula en realidad no tiene ninguna ciencia, de hecho es un hueso largo, morfológicamente hablando, por su osificación se dice que es un hueso plano, ¿cierto? Y tiene dos extremidades. La extremidad, ¿cierto? O la epífisis más plana es ¿cierto? Es la extremidad acromial, que es la que va a articular, ¿cierto? Con el acromio. Y la epífisis, ¿cierto? Más robusta es la que va a articular con el esternón, por lo tanto se llama extremidad esternal. Tiene forma de S. ¿Por qué creen ustedes que tiene forma de S y no es recta? Uno, para la movilidad. ¿Y dos? Sí, por la decisión de músculo. Pero también porque de hecho la clavícula es un hueso no muy fuerte. De hecho su osificación, como dice ahí, corresponde a un hueso plano, por lo tanto es fácil de que se fracture. Y de hecho esa es la función de la clavícula y por eso tiene esa forma. Una por la movilidad, para generar movilidad, pero otra para que se rompa. ¿Ya? Y para que cuando uno se cae, por lo general cuando uno se cae, lo primero que apoya es la extremidad, ¿cierto? El miembro superior. Para obviamente no caer con la cara, ¿cierto? Esto es lo primero que uno hace, este movimiento. Entonces, para que no se lesione la articulación de hombro o otra articulación más potente que es más difícil de reparar, ¿qué es lo que hace la clavícula? Se fractura. ¿Ya? ¿Amortigua el daño? Amortigua la caída en realidad, de hecho, y amortigua los daños anexos. Es que cuando usted se va a caer es difícil saber cómo va. Tiene que caer, no. Intente poner los brazos, intente poner las manos. Claro. Voy a pensar cómo caigo, claro. Se fractura más fácil con la extremidad extendida. ¿Nadie se ha fracturado la clavícula aquí? ¿Alguien se ha fracturado? Mi hijo una vez que yo caballo y se la... ¿Sí? Por lo general se fractura justo al medio, es difícil que se fracture una de las epífisis. Ya, miología de hombro. ¿Qué musculatura está asociada a la articulación de hombro? El trapecio. El trapecio, si yo les pregunto qué... Bueno, ahí está. ¿Qué movimiento genera, cierto? Eleva, desciende y retrae la escápula. Está relacionada principalmente, ¿cierto? Bueno, en este caso con la escápula, es verdad. De hecho, si uno contrae el trapecio, ¿cierto? Que lo que hace principalmente eleva la escápula, ¿cierto? Y también la puede descender, ¿por qué? Porque si se dan cuenta, la fibra del trapecio está relacionado con todas las vértebras cervicales y gran parte de las vértebras torácicas, ¿sí? Y ¿dónde se va a ir a insertar este trapecio? Principalmente en el húmero. Por eso el trapecio también es un músculo, ¿cierto? ¿Qué movimiento hace en el hombro? Abducción, ¿ya? Por la inserción que tiene el músculo. Otro músculo importante está relacionado, ¿cierto? Con este músculo que está relacionado directamente con la escápula, por eso se llama músculo elevador de la escápula, que su función es elevar la escápula, efectivamente. Y otro músculo, ¿cierto? Que está en la zona media escapular, que son los romboides menor y mayor, que son los músculos que casi nunca nadie trabaja y que deberían trabajarlo. Hay muchas personas que tienen sus escápulas aladas. Cuando ustedes van a ver una escápula alada es cuando, por ejemplo, ¿cierto? Hacen movimientos de abducción, aducción o flexión y la escápula se abre, ¿ya? Van a ver que una persona, ¿cierto? Al hacer abducción, en vez de hacer este movimiento, que debería ser el normal, la escápula hacen este movimiento y ahí se separa. Esa es una escápula alada. Eso se trabaja así porque por lo general esas personas tienen una anatomía, ¿cierto? Unas curvaturas anormales. Están con anteriorización de hombro, ¿cierto? Y están con una curvatura, ¿cierto? Psicótica un poquito más aumentada.
Y son los típicos personas que solamente trabajan pectoral y no trabajan musculatura de espalda. Romboide menor, ¿cierto? Romboide mayor. Por eso dice que estos músculos, ¿cierto? La función que tienen es retraer la escápula, adosarlas a la parrilla costal. Esa es su función. Bueno, y ahí, chiquillos, después cuando vean no biomecánica, bases del movimiento, se van a dar cuenta los ángulos que genera la escápula, y una persona con escápula salada lo más probable es que genere daño en la musculatura de la articulación de hombro, sobre todo el manguito rotador, y siempre van a estar con dolor en la zona del hombro por anterior. Por anterior, ¿qué músculos podemos encontrar? El pectoral mayor, debajo del pectoral mayor, pectoral menor, ¿cierto? ¿Y qué función tienen los pectorales principalmente? Aduce, ¿cierto? Y rota, si dice ahí rota medialmente, ¿será rotación interna o rotación externa? Interna. Por lo tanto, lo que hace el pectoral, ¿cierto?, es hacer este movimiento o este movimiento, pero aparte, miren cuando hago este movimiento, ¿qué es lo que estoy haciendo? Rotación interna. ¿Ya? Y ayuda a la flexión, como dice aquí, del brazo, pero una cierta porción del pectoral, ¿ya? Y en un cierto ángulo. El deltoides es un músculo, ¿cierto?, que está en la mayor parte del hombro, ¿cierto? Y su función que tiene depende de las fibras, porque el deltoide tiene fibras anteriores, fibras medias, fibras posteriores. Por lo tanto, puede ayudar a la flexión, puede ayudar a la extensión, pero también principalmente lo que hace es ayudar a la abducción. ¿Ya? Entonces el deltoides hace abducción, ¿cierto? Y el pectoral hace aducción. Y correlación clínica del deltoides es que como es un músculo bastante, me refiero, voluminoso dentro de la articulación de hombro, es donde se ponen todas las inyecciones intramusculares, la que le pusieron a ustedes en COVID, la que ponen, ¿cierto?, cuando somos pequeños en relación a, no me acuerdo qué vacunas ponen a los 6 años. Pero ponen todas las vacunas, ¿cierto?, por lo general, o todas las inyecciones que son intramusculares se colocan en el deltoides. ¿Qué otro músculo se ocupa para poner inyecciones intramusculares? Los glúteos. ¿Qué glúteo principalmente? El glúteo mayor. Ya. ¿Qué músculos ayudan a estabilizar la articulación de hombro? Ahí están los famosos manguitos rotador, supraespinoso, infraespinoso, exactamente, redondo menor, redondo mayor. Y si lo vemos por anterior, ¿cierto?, una cara interna, lo encontramos al subescapular. Exactamente. Y si yo ahora les pregunto, chiquillos, ¿cuáles hay 1, 2, 3, 4, 5 músculos? De esos 5 músculos, solamente 4 pertenecen al manguito de los rotadores. ¿Cuál queda afuera? El redondo mayor. Es el que queda afuera. ¿Ya? Entonces, manguito rotador, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, subescapular. ¿Cuál es la diferencia entre el menor con el mayor? O sea, ¿cómo va a diferenciarlo? El menor siempre va a estar superior y va a estar pegadito al infraespinoso. Y va a estar en la misma, si se dan cuenta, está en la misma inserción del infra y del supraespinoso. Por eso corresponden, ¿cierto? Por eso están relacionados con la rotación del húmero. En cambio, el redondo menor lo que hace principalmente es aducir. ¿Ya? Produce la aducción. Pero es por la inserción solamente, solamente por eso. ¿Y el nombre se debe a que el mayor es más grande? Sí. Cada vez que vean un músculo que, por ejemplo, el romboide menor o mayor, es por el tamaño del músculo. ¿Ya? Lo mismo que los glúteos. Glúteo mayor, glúteo menor. Bueno, el glúteo medio se llama glúteo medio no porque sea entre medio, sino porque está en la zona